A mi derecha está Karine Pansa, que es la fundadora, directora de Riachuelo, una editorial de libro para niños, tanto de ocio como de tipo educativo, en Brasil, y además es la presidenta de la Asociación Internacional de Editores. Y a mi izquierda está Pablo Sanguinetti, o sea, está Brasil y Argentina. Es un partido terrible de fútbol. Pablo ha trabajado en el ámbito de alguna manera también de lo digital, es profesor de la IE University, estás haciendo una tesis sobre inteligencia artificial y sobre todo está aquí hoy porque ha escrito un libro que para nosotros es fundamental como una guía para dar pensadas a este asunto de la inteligencia artificial desde el mundo nuestro de la creatividad o del libro, que se llama Tecnohumanismo. Voy a empezar haciendo una pregunta a Karine. Yo vi un vídeo tuyo hace tiempo en que intervenías en la Feria del Libro de Guadalajara y hablaste de la inteligencia artificial. Desde entonces hasta ahora tienes la misma posición. ¿Cómo podrías resumir de una manera, digamos, muy simple los temas fundamentales desde la perspectiva de la asociación que agrupa a todos los editores del mundo? Primeramente, me gustaría agradecer la invitación. Es un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, sí, seguimos las mismas perspectivas, que es, primeramente, la fundación principal del trabajo del editor es el derecho de autor, que sea reconocido, que sea remunerado y que sea respetado con transparencia y que se sepa dónde viene. Y sabemos incluso que los editores están utilizando la inteligencia artificial, van a utilizar, deben la utilizar, porque son herramientas muy importantes para el futuro del mercado y todo. Van a haber nuevas profesiones. Bueno, no hay nada que se pueda parar la inteligencia artificial, pero el importante para nosotros como editores y que estamos en la industria editorial es que sepamos de dónde viene el contenido. Hace más de 10 años tuvimos experiencia con grandes tecnoempresas escaneando libros y ahora, como descubrimos las intenciones o algo que tenían ahí por detrás de esto. Entonces, la comunidad europea ya está bastante avanzada acerca de transparencia, de saber de dónde viene el contenido. Y esto es el principal punto que los editores deben, sin preocuparse, acerca de su propio contenido, del contenido que es curado, del contenido que es trabajado, que es el mejor de todos. Siempre nosotros como editores publicamos el mejor autor, el mejor contenido, la mejor traducción, para que tengamos los mejores títulos. Y estos señores están utilizando el mejor contenido sin pagarlo. Es esto. Es un buen resumen. Pablo, estamos empezando desde lo más general y luego vamos a ir charlando un poco sobre algunos puntos que hemos recogido a lo largo de la jornada. Pero, ¿cómo defines tecnohumanismo? Sí, bueno... Hablo de tus ensayos, hablo de la compilación de ensayos. Sí. En primer lugar, también muchísimas gracias por la invitación. Me parece una iniciativa interesantísima y es un lujo para mí poder contribuir aquí con algunas ideas. Tecnohumanismo, está bien que hagas la precisión porque efectivamente es un término muy polisémico que tiene muchísimas definiciones y muchas corrientes. En mi caso, yo estaba usando la palabra para expresar una idea que es muy antigua y también muy moderna, y es que la técnica no existe sin ser humano y el ser humano no existe sin técnica. Dice Bruno Latour una frase muy ilustrativa con respecto a esto, que es: no hemos visto nunca técnica y no hemos visto nunca seres humanos. Lo que vemos es esta combinación de ambas realidades. Y esto en la era de la inteligencia artificial es extremadamente importante
para las dos realidades. Es decir, una de las cosas que tenemos que aclarar constantemente hablando de inteligencia artificial es que está impregnada de seres humanos trabajando allí. Y esto enlaza muy bien con lo que decía Karin. No podemos creer que lo que estamos recibiendo es magia, que lo ha producido una máquina, ¿no? Hay muchos seres humanos ahí trabajando y es muy importante verlo. Hay un problema que se llama la ceguera sociotécnica. Es una especie de sesgo que nos impide ver en la inteligencia artificial todo ese trabajo humano que hay detrás. Y del lado del humano, bueno, también reconocer un montón de procesos que nosotros tenemos, por ejemplo, en creatividad, que también están muy vinculados a la técnica, que dependen mucho de la técnica y que, por lo tanto, ese acercamiento de estas dos realidades es muy fructífero y muy interesante para las dos partes, ¿no? Un poco vinculado a esto, hay un aspecto cultural respecto a la inteligencia artificial. Pablo y Arantxa tuvieron un diálogo para los alumnos del curso de inteligencia artificial que fue interesantísimo y había una pregunta muy friki de un fan del anime japonés que decía que le encantaba Chihiro, Princesa Mononoke, etcétera, etcétera, y te preguntaba si había una vinculación entre la tradición cultural, que por ejemplo en Japón está muy impregnada de los espíritus, o sea, un árbol o un río, bueno, ellos viven con los espíritus con mucha naturalidad, frente a otras civilizaciones como puede ser la occidental europea. ¿Tú crees que hay algo de esto? Sí, absolutamente. No sé si el de la pregunta friki... Era yo, ¿eh? No, ¿en serio? Sí. Ah, vale. Es que me puse con nombre de mujer, en plan anónimo, y te hice esa pregunta. Tanto preocuparnos por la propiedad intelectual, los derechos de autor y demás. Bueno. No, Japón es un gran ejemplo de este tema importantísimo y que está en el subtítulo de mi libro, el diseño narrativo, y es que nosotros accedemos a realidades a través de historias. No accedemos directamente al hecho, ¿no? Accedemos a través de relatos y procesamos la realidad a través del lenguaje y a través de relatos. Y nuestra cultura occidental tiene unos relatos muy característicos que nos han llevado a ver la inteligencia artificial de una manera. Por ejemplo, tenemos una cultura más centrada en el logro individual, ¿no? Una cultura muy basada en este mito de la creación y del creador, de la creación que se rebela contra el creador, de la rivalidad creación-creador. Tenemos también toda esta cultura del más allá, es decir, de una realidad paralela que existe en algún lado. Bueno, y todo esto define muy bien nuestra visión de la inteligencia artificial. ¿Cómo entendemos la inteligencia artificial? Que, por cierto, no es un accesorio, no es un detalle, es importantísimo. Cómo entendemos la inteligencia artificial determina cómo la usamos, cómo la regulamos, cómo la desarrollamos y demás. Otras culturas tienen otros mitos, otras historias y, por lo tanto, otras maneras de vincularse con esta realidad artificial nueva que tenemos. Y Japón es el mejor ejemplo de eso, por lo que tú dices. Es una cultura mucho más animista, más amiga de la naturaleza, llena de espíritus benignos, con un montón de relatos de seres no humanos que se vinculan de una forma muy hasta afectuosa con el ser humano, que nosotros no tenemos o tenemos menos. Y todo eso determina una relación hoy en Japón diferente con los robots, por ejemplo, o con esta tecnología, ¿no? Con menos barreras artificiales. Y ahora que me recordás a Ponyo y todas estas cosas que tienen que ver con la literatura infantil también, tú como editora y especializada en esto, pero también por todo lo que conocemos de tu trayectoria como presidenta de la IPA, tú has puesto siempre mucho el acento en la alfabetización, en el papel de la educación y en el fomento de la lectura. Desde esta perspectiva, lo que has escuchado hoy, ¿ves posibilidades de aprovechar herramientas de la llamada inteligencia artificial, Karine? Sí, claro. Muchísimas, como dije antes en la otra intervención, hay momentos que hay que aprovechar. Entonces, el mundo está se desarrollando y utilizando la inteligencia artificial en varios modelos. Tenemos en la educación algunos ejemplos que
que volvemos un poco con el digital, no solamente utilizar el digital, utilizar el impreso juntamente con el digital, pero creo que tenemos que nos dar cuenta en el tema de lectura y alfabetización, es que no es solo leer, no es solo comprender palabras, sino comprender el significado de lo que está escrito, el significado del conjunto de las palabras. Esto creo que es el más difícil y lo que estamos todas las naciones, no solo Brasil, no solo Colombia, América Latina, que sea, están sufriendo. Pero y tuvimos ahí un documento que fue lanzado por Ljubljana, sí, que habla exactamente de contenido más profundo. Y para utilizar la inteligencia artificial también tienes que saber algo, ¿no? Cómo hacer los inputs, Entonces no es tan sencillo cuanto utilizar o no utilizar. Hay que tener bases, ¿no? Sí, creo que es el lunes o el martes, tenemos un diálogo en la Feria de Bolonia sobre esto. Desde cuando hablamos de fomento de la lectura, en Europa nos centramos mucho en la parte de lectura en tiempo de ocio, vamos a decir. En Latinoamérica tiene un peso mayor la parte funcional, la parte... Sí. Desde esa perspectiva, los instrumentos y todo lo que significa inteligencia artificial, ¿no te parece que también nos pone en el riesgo de que haya personas con un nivel educativo y de lectura, en definitiva, alto, que estén mucho mejor protegidas frente a los usos incorrectos y los impactos negativos de todo esto? Sí, certamente, certamente, porque ellos van a saber los resultados que se pueden obtener con esto y poder elegir a qué camino van, ¿no? de qué manera van a utilizar. Esto que hablas de que en América Latina miramos el libro como un instrumento de crecimiento de profesión, de carrera, de crecimiento económico. Cuanto más se lee, más se puede, más se entiende, más se discute, más se puede discutir posibilidades, cuestiones políticas, cuestiones educativas, ¿no? Entonces miramos mucho a este sentido, que la lectura nos da estas herramientas. Y claro, si comprendemos más el significado de las cosas, podremos decidir por nosotros, ¿no? También. En relación con esto, volviendo a la tecnología, Pablo, de lo que estamos hablando es de tecnologías de la palabra, como diría Walter Ong, sea la parte oral o la parte escrita. ¿La tecnología es buena? ¿La tecnología es mala? La tecnología no es neutra. Te voy a hacer una respuesta así muy gallega en realidad. Gallega, pero de Galicia, no de España. Gallega de Galicia, sí. La tecnología, por lo mismo que decía antes, viene cargada de posibilidades, cargada de valores, cargada de riesgos. Y por supuesto después el uso que le demos determinará si es buena o mala, pero en todo caso no es neutra. Eso es importante remarcarlo, ¿no? Cuando uno dice que la inteligencia artificial depende del uso que se le dé, puede ser buena o mala, sí, pero también es interesante decir que no es neutra. Tiene sus riesgos implícitos y sus oportunidades que se abren nuevas y que van a marcar realidades que todavía no conocemos, sobre todo creativas, ¿no? O incluso de pensamiento, de formación y demás. ¿Y nos parece que estamos, a vosotros dos, nos parece que estamos en una narrativa curiosa en este momento respecto a la inteligencia artificial? Tú en uno de tus ensayos hablas de esto, ¿no? de la narrativa que sería necesaria o más inteligente para todo esto, ¿no? de la tecnología. Sí, yo creo que hay un malentendido. Es decir, yo cuando insisto tanto en la narración que rodea la inteligencia artificial, yo lo planteo casi como una fase del diseño y el desarrollo de una tecnología, mucho más de una tecnología tan importante como esta.
Hago tanto hincapié en esto porque me parece que lo estamos haciendo mal, y no me parece a mí. Es decir, la investigación muestra que hay ciertos malentendidos, y el principal pasa por creer que la inteligencia artificial es inteligencia artificial. El principal está en el nombre. El nombre. ¿No? Y esto enlaza mucho con lo que decías tú antes, porque ilustra un poco esta idea. Es decir, si creemos que la inteligencia artificial es un ser autónomo, con agencia, que puede asumir por completo nuestras tareas y reemplazarnos del todo, la usaremos mal, ¿no? Es una herramienta maravillosa, pero si la pensamos así, la usaremos mal. Por eso es tan importante esto que comentaba sobre la educación, sobre la capacidad crítica, ¿no? Pero además ocurrirá una cosa muy problemática que yo personalmente creo que puede ocurrir, que es que estemos generando una burbuja con la inteligencia artificial generativa, y que estemos esperando algo que no va a ser capaz de cubrir. Y eso hasta a nivel económico puede ser un problema. Sí. Como socióloga, entre comillas, ¿qué notas tú? ¿Qué es lo que oyes en cuanto al nombre de inteligencia artificial, lo que hay por debajo de eso en el mundo de las editoriales, los profesionales de la edición? ¿Qué es qué imagen se tiene? ¿Qué tipo de discurso hay? Cuando hablo, yo he hablado varias veces así claramente como están utilizando nuestro contenido y no nos están pagando. Como en Guadalajara. Y miro en las personas como, nunca lo he pensado. ¿Cómo? Es verdad. ¿Sabes? Como cosas. Entonces, creo que muchas veces estas reuniones, estos momentos que tenemos de parar y pensar en algo, comienzo, medio y final, como hiciste aquí hoy, ¿no? Hubo como varias versiones, varias posibilidades. Paramos para pensar como la realidad, qué opciones tenemos, ¿no? Y muchas veces estábamos pensando solo en utilizar para marketing, utilizar para vender mejor, utilizarlo para cosas que son fáciles de combinar, ¿no? de combinaciones fáciles. Y hay mucho más que hacer. Pero hay que pensar por detrás de esto, qué está pasando. Y esto los editores van a sufrir mucho. Esto no es una cosa que van a decidir ahora, como hicimos aquí con el marco europeo, pero vamos a tardar discutiendo, porque hay procesos contra Google, hay procesos contra grandes casas editoriales. Vamos a seguir discutiendo esto hace mucho tiempo, y creo que los editores no están preocupados tanto con esto. No están preocupados, pero desde luego los editores no controlan, no dominan como diría yo, la narrativa. O ¿quién está dominando el relato sobre la inteligencia artificial desde tu punto de vista? Creo que en este momento claramente las empresas que la desarrollan, así de breve. Incluso cuéntanos un poco... Lo digo habiendo trabajado en una de ellas, ¿no? Lo sé, Google. Pero cuéntanos un poco el tema de la selección del nombre. A mí eso me parece muy sintomático. ¿Por qué se llama ahora inteligencia artificial? Sí, yo de todos los malentendidos que veo en torno a la inteligencia artificial, el nombre seguramente es el más importante. Y el nombre, creo que lo comentábamos en la charla que tuvimos, como todo nombre. Nosotros lo sabemos muy bien como personas vinculadas a la literatura, ¿no? Tiene una historia y tiene una motivación, y hay una política detrás de ese nombre. Y además está contado por su propio autor, que es el matemático John McCarthy, que en el año 55 convocó este seminario famoso del que habrán hablado muchísimo en Dartmouth, que da inicio a la inteligencia artificial. Y él ha explicado luego, bueno, todas las discusiones en torno al nombre, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esta nueva disciplina que queremos empezar a investigar? Y cuenta, por ejemplo, que al plantearse el término inteligencia artificial, algunos de los científicos que estaban implicados, bueno, lo vieron un poco pretencioso, ¿no? Les pareció como medio marketinero el término, y efectivamente lo era. Entonces luego analizaron alternativas. Por ejemplo, hablaron de estudios de autómatas, que sería un nombre pues, tal vez más interesante, pero se dieron cuenta de que lo que recibían eran papers y propuestas exclusivamente sobre autómatas, y no era lo que ellos querían hacer.
Trabajaron con otro nombre que a mí me parecería el ideal, ¿no? Algo así como procesamiento de información compleja, que es realmente lo que hace la inteligencia artificial. Yo incluso le metería algo de automatización, que tiene como un carácter un poco, no sé si despectivo, pero bueno, que lo coloque en su lugar, ¿no? Automatización de tareas complejas. Y lo rechazaron porque el nombre vendía menos. Sexy. Y porque además, ¿quién iba a definir qué es complejo y qué no, ¿no? Bueno, entonces llegaron de este modo a un nombre que era básicamente una buena marca con un objetivo que era recibir dinero y atraer gente para ese proyecto. Y está muy bien, acertaron. Lo que pasa es que hoy, 70 años después, posiblemente nuestras intenciones no sean ya esas, ¿no? Y ese nombre ha ido distorsionando la imagen que tenemos de la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, perdóname un punto más, hay una cosa muy llamativa en el nombre que hay que insistir siempre. Inteligencia artificial es una promesa, no es algo que exista. Lo era en el año 55 y lo sigue siendo hoy. Eso es fundamental. Esto es fundamental. Es un futuro. La inteligencia artificial está en el futuro. Pero claro, desde el año 55 lo estamos mencionando como una realidad, pero que todavía no ha llegado. Y en esa confusión entre las expectativas y la realidad, bueno, hay algunos problemas que pueden surgir. Sí, es un poco, uno le hace pensar en Kubrick, desde luego en Asimov, ¿no? Y estas cosas, y la gente se asusta. Sin embargo, aquí, tú lo has visto hoy, y espero que haya sido interesante también para ti. Muchísimo. Me alegro. Hay muchos significados diferentes y procesos que se pueden incrustar en la vida de una editorial. Si tú piensas en el mundo que conoces tan bien, ¿no? Y que es el mundo de la edición, ¿cuáles serían las competencias que te parece que deberían ir incorporando los profesionales, la gente que trabaja en la edición, pues una editora, un librero, etcétera, para sacarle partido a esto? Y yo me atrevería a decir, para ponerse en el volante de la inteligencia artificial, o sea, liderar. ¿Qué tipo de competencias? ¿Qué cosas hacen falta? ¿A quién deberíais contratar? ¿Qué tipo de perfiles? Primeramente, personas que sepan primero hacer lo que van a pedir, ¿no? Hacer lo que van a intentar. Y creo que hoy esto sería bueno para economizarnos, no sé si es esta la palabra, time savings. ¿Sabes? Sí, Como para ahorrar tiempo, esfuerzo. Es esta la palabra, ahorrar tiempo. Pero hay que saber leer, hay que saber escribir muy bien y comprender todo lo que está ahí escrito. Pero mejor que esto, creo que la industria necesita, y no estamos aquí combinados, ¿no? Necesita espacios de rehabilitación y habilitación de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, espacios como Parix son esenciales para que se hable más, para que se sepa, para que tengamos más conocimiento de todo lo que se va a hacer, de todas las oportunidades. Y tenemos que hacer testes, tenemos que intentar hacer más cosas, menos cosas, pero siempre pensando de la manera, es decir, buena, ¿no? De la manera que tenga buen resultado después de mucho tiempo, porque tenemos que pensar a largo plazo, creo. Sí. Y si ahora te tomas un café con Borguiño o con Taylor, con el equipo de la asociación, para resumir las cosas que has oído a lo largo de esta jornada, ¿cuáles son una o dos que te hayan llamado más la atención? Del largo de posibilidades que tenemos, ¿no? Es que nosotros, en mi casa editorial, pensamos en varias cosas, desde marketing a ilustración, a texto, cómo utilizar como basis. Hemos hecho un libro, las ilustraciones de un libro que partieron
de inputs para DALL-E, para inteligencia artificial, y después combinamos con texto y después el equipo trabajó. Entonces, el principio del libro fue inteligencia artificial, pero después de esto, no. Entonces, podemos hacer 1.000.000 de cosas, pero ahí en IPA estamos muchísimo preocupados con el tema de derecho de autor, porque ya sabemos que hay, los periódicos ya están negociando con las grandes empresas. Las televisiones... Son las grandes plataformas. Sí, sí, están. Entonces, ellos van a hacer pagos, van a recibir. ¿Y por qué los editores no estamos? Nuestro contenido es muchísimo valioso, es curado, es trabajado, es editado, es el mejor de todos. Entonces, ¿por qué no estamos siendo conectados o no estamos negociando con ellos? Ellos no ven valor en nosotros, entonces tenemos que poner valor en nuestra industria. Y estar en un ambiente como este es increíble porque se ve tanta gente que está enfocada en un tema y que va a trabajar en esto. Entonces, esto es fenomenal. Me gustaría que tuviéramos espacios como este en todos los países, en todos los miembros. Tenemos 86 países hoy, entonces, y hay poquísimo, y esto se falta. Incluso hay sitios donde no se puede ver libros electrónicos hechos de buena manera, ¿no? Correctamente. Hay sitios donde no hay libros electrónicos. Entonces, hay mucho que percorrer en la industria y tener centros donde se puede trabajar esto es imprescindible. Y Pablo, tú, mirando desde fuera, ¿qué tipo de aplicaciones crees? Quizás la generativa es otra historia, pero digamos que por ejemplo, para analíticas y demás, ¿qué tipo de capacidades debe tener un profesional del sector del libro para aprovechar lo que ahora ya sí es, bajo la etiqueta de inteligencia artificial, algo factible? Sí. Yo trabajé mucho este tema en periodismo, que de alguna manera en algún momento se superpone con el sector editorial, y he dado durante muchos años clases de inteligencia artificial a periodistas. Y yo les decía algo que me parece que es claro para entender cuáles son las posibilidades que hay con esta herramienta. Y que también es una metáfora en realidad, porque las metáforas ayudan a entender muy bien muchas cosas. Es una metáfora que usaba un periodista que se llama John Keefe para explicar qué podemos hacer con inteligencia artificial. Y esto estoy hablando del año 2019, antes del boom de inteligencia artificial generativa y demás. Y él decía, un modelo de inteligencia artificial es como tener 20 chicos que acaban de terminar la carrera y que te van a hacer un trabajo que tú les pidas. Un equipo masivo de gente que va a trabajar en lo que le digas. Entonces, con eso puedes llegar a cubrir algunos procesos que no llegarías a hacer tú solo, manualmente. Puedes automatizar tareas, puedes masificar tareas, puedes amplificar tareas, pero hay cosas que no vas a tener. Por ejemplo, un producto al 100% terminado, en el que te puedas fiar por completo. Tendrás que revisarlo. Tendrás que dar instrucciones muy claras. Tendrás que saber que ese equipo de 20 personas que va a estar trabajando, de talento junior, no tiene experiencia en tu ámbito. Tendrás que supervisar eso y aportar esa experiencia. No tiene tampoco experiencia del mundo en general. Entonces, a mí esta metáfora me ha ayudado muchísimo a identificar tareas dentro del periodismo. Yo creo que en el sector editorial pasa un poco lo mismo. Lo que estábamos viendo ahora en la conversación anterior va un poco por ahí, ¿no? Distribución. Distribución, detección de anomalías, entender la audiencia mejor, personalizar contenidos y demás. Cosas que son muy masivas y que no se podrían hacer manualmente. ¿Ha cambiado algo el boom de la inteligencia artificial generativa? Yo creo que no. Creo que seguimos con una herramienta que es equivalente a ese equipo de 20 personas sin experiencia. Problema.
algunas personas creen que no, creen que ha cambiado algo. Y creen que ya no tenemos 20 personas en Talento Junior, sino un líder con mucha experiencia. Entonces, ahí está el malentendido. Sabes que has descrito ahora exactamente lo que hicimos con el libro, que utilizamos la ilustración y el texto. Fue como una base para construir realmente un libro bueno, para que esté perfecto para ser impreso. Entonces, las ideas para ilustración, las ideas para el texto, el final, es exactamente, gracias por compartir esta idea con nosotros. Es esto. Tú hablas en los ensayos, hablas de educar a la IA en la belleza, ¿no? ¿Puedes desarrollar un poco esto? Sí, es un tema siempre como más largo de explicar de lo que me gustaría. A mí me gustaría poder definirlo en una frase, pero creo que en un sector de producción cultural se entiende muy bien. La belleza es un lenguaje. La belleza es un lenguaje formal. Tenemos un producto. Un libro, un cuadro, una obra musical. Y eso implica que con un producto podemos manejarlo, podemos procesarlo y demás. Pero es un producto con una característica que creo que define la belleza, que es una especie de dinamismo. Es un producto abierto, es un producto que siempre permite nuevas interpretaciones. Es un producto vivo. Tenemos esa posibilidad de formalizar algo vivo. Y esto es interesantísimo desde una perspectiva de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, desde el principio, desde antes de este seminario de Dartmouth en el año 55, se pensó que uno de los grandes obstáculos que iba a tener es que no podemos formalizar al ser humano. No podemos explicar lo que hacemos en términos formales. Esto, en el primer artículo fundacional de Alan Turing, ya aparece ahí como uno de los grandes obstáculos, uno de los grandes problemas que él vislumbra como imposibilidad de una inteligencia artificial. Nunca vamos a poder explicarle a una máquina todo lo que hacemos. Pero la belleza es ese lenguaje. Es un lenguaje que explica algo tremendamente complejo, de una manera viva, de una manera abierta, de una manera dinámica, y es muy interesante integrar eso en el entrenamiento de una máquina. Nosotros dentro de un mes y pico vamos a tener la reunión esta de Readmagine que hacemos desde hace bastantes años. El lema traducido al español sería algo así como que lo digital es una herramienta para potenciar la creatividad humana, ¿no? Va un poco también en esta línea. ¿Qué reflexiones tienes tú como editora respecto a esto, ¿no? La parte humana y lo que implica el estado actual de la evolución, ¿no? Bueno, en fin, el papel que tiene también todo esto que llamamos inteligencia artificial, un poco instrumental, ¿no? Sí, creo que tenemos una herramienta preciosa en nuestras manos, ¿no? Tenemos muchísimas posibilidades de trabajar con esto. El mundo va a encontrar más y más formas de utilizar la inteligencia artificial, pero el más importante, creo, en este momento es obtener el respeto por cómo se está formando, o obtener el respeto de dónde viene este contenido, ¿no? Como la transparencia, creo que es importantísimo, porque como ha dicho nuestros colegas ahí, es como son palabras después de palabras que son más utilizadas, es una combinación de algo que viene de otro sitio, que alguien lo creó. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar siempre en esto, porque sabemos que esto es la base para las editoras, ¿no? Matemáticas aplicadas a las palabras, podría decirse, ¿no? Y tú que conoces bien toda la estructura editorial del mundo, ¿te parece que este tipo de herramientas a lo mejor le va a acabar interesando más a pequeñas y medianas editoriales que a las grandes?
Creo que a todas. A todas. Pero ¿no te parece que... Te pongo un ejemplo. Hace muchos años nosotros hemos trabajado siempre con el criterio de la libre circulación del libro. En Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Que es un principio asentado que tiene impactos tributarios también, ¿no? Sí. Tradicionalmente lo que pasaba es que en los mercados latinoamericanos, bueno, hispanoamericanos realmente, yo los llamaba como el segundo mercado doméstico de la editorial española. Era muy difícil para un editor de Perú vender libros en México. Mucho más difícil que para un español vender en México y en Perú. Estoy simplificando mucho. Ahora vemos que esto no es así. Ahora vemos que esto empieza a cambiar. Que hay instrumentos que ahora están en manos de editoriales que sortean los obstáculos que antes podía haber. Pero concordo, estoy de acuerdo, pero creo que habrán otros obstáculos a pasarlos, ¿no? Porque esto es natural de los mercados y siempre que desarrollamos una cosa, otra viene para que hagamos algo nuevo. Pero tienes razón que a los pequeños sí pueden quizá utilizar de una manera más sofisticada, como gastando más tiempo ahí, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, en la parte generativa, aquí tenemos por ejemplo, a José Manuel Anta, que imparte un curso sobre todas las herramientas que hay en España en torno a Onyx, Sinly, Dilbe, todos los mecanismos de comunicación dentro de la cadena de valor del libro y los metadatos específicamente. Hay editoriales que te dicen, yo es que modificar los metadatos o cargarlos bien, eso es un coste tremendo. Sí. Quizás hay herramientas de inteligencia artificial generativa que ayudaran en eso, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No sé si... O sea, es un poco la descripción de toda la ficha del libro y hacerlo de forma automatizada una vez que tú metes la primera parte, ¿no? No sé si la matemática nos ayudará ahí. Vale, se lo vamos a preguntar a Justo y a David. Sí, hoy en mi editorial tengo persona dedicada a metadatos. Es que eso es un coste. Y utilizamos... Sí, es un coste. Pero es rentable, ¿eh? Sí. Y tenemos diferencia como antes y después. Nosotros hablamos antes y después de Amazon porque fue después de Amazon que nos hizo utilizar bien los metadatos, ¿no? Las otras como Mercado Libre, Shopee, ni tanto, pero Amazon nos obliga a hacer. Y es una diferencia tremenda. Con metadatos ricos o pobres, ¿no? Tu libro es visible al principio en un buscador con buenos metadatos, sí. Y si no, no lo es. Pero imaginemos una herramienta que sea capaz de cargarte todo esto analizando la obra. Extrayendo directamente del texto, dices. Esto depende de lo que estemos hablando. Es decir, extracción, por ejemplo, de palabras clave es una cosa relativamente sencilla de hacer desde antes de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, no me quiero centrar en metadatos, pero simplemente pongo un ejemplo. Autoridades. Es decir, simplemente el hecho de que nos vayamos a una única fuente para citar a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes unas veces está con todo mayúsculas, con M mayúscula o con M minúscula, con C. Miguel Cervantes, Cervantes, Miguel, etcétera, etcétera. Eso debilita muchísimo la presencia de los libros en el mercado. Esto existe desde hace tiempo. No sé de qué modelo hablaban antes, pero bueno, identificación de entidades en una obra, incluso también para clasificación, índices automáticos y demás. Sí. Todo esto es previo a estos modelos generativos. Sí, o sea, un poco lo que os quiero preguntar ya como última cuestión es esta idea de pensar en la inteligencia artificial, como tú has expuesto muy bien en tus ensayos y ahora aquí también, nos hemos precipitado con muchas cosas que estamos contando sobre la inteligencia artificial.
¿no sería interesante pararse y mirar qué utilidades ahora mismo podemos tener y aprovecharlas? Sí, claro. ¿Y por qué no? ¿Sería una estrategia razonable o no? Bueno, sin duda. Estamos construyendo una realidad que todavía no existe. Hay que jugar, hay que explorar y seguramente dentro de 5 años miremos hacia atrás y pensemos, ¿pero por qué discutíamos de estas cosas, ¿no? Y la realidad va a ir por lados que todavía no podemos ni siquiera imaginar. Yo creo que uno de esos lados, y es una capa que en el mundo editorial es muy interesante y que sí tiene, a diferencia de otras industrias, es precisamente lo que hablaban antes de creatividad. Pero creatividad no simplemente como una máquina que escribe libros, que sería lo menos interesante de todo, está ocurriendo y es una aberración y es un problema, es uno de los problemas que tenemos ahora junto con el de la propiedad intelectual y demás, sino como herramienta creativa. La literatura electrónica existe desde hace muchas décadas y tengo la impresión de que en España no se le está dando demasiada importancia. No parece una cosa atractiva, no parece una cosa presente. Cuando se habla de literatura electrónica se piensa en una persona que escribe poemas en Instagram, ¿no? O en una novela por Twitter, qué sé yo. Pero bueno, hay una larguísima tradición muy rica, muy interesante de literatura electrónica que ahora va a dar un salto nuevo. ¿Quién es la primera editorial que va a decir, yo inauguro mi colección de literatura electrónica? Esta pregunta la hice en el año 2007 a editores, porque yo dirigía una revista en la Complutense, una revista de literatura donde trabajábamos con esto, y entiendo que no ha ocurrido todavía, pero se va a abrir ahí todo un ámbito creativo nuevo, de formas de creación nueva, no creación artificial, sino creación con la máquina, ¿no? Creación utilizando inteligencia artificial como herramienta. Me parece un ámbito interesantísimo y creo que está ahí por desarrollar. Muy bien, pues yo creo que, salvo que queráis añadir algo, siempre es un éxito acabar antes de tiempo, probablemente. Y yo diría que podemos hacer ya un balance y decir que ha quedado un poco claro desde la perspectiva de la Asociación Internacional de Editores cómo se ve la inteligencia artificial y luego pues la pertinencia de Tecnohumanismo como un libro que para unas personas que trabajan en el sector editorial yo recomendaría encarecidamente que se lea. Es muy divertido, es muy accesible, es muy reconocible. Estamos hablando de nuestros viejos mitos, de los griegos, etcétera, etcétera. Y ayuda a pensar con cabeza un poco, porque a veces pensamos de otra manera, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.